La semana económica. En este nuevo vídeo destaco el precio de los alimentos, que ha cerrado el 2022 en un alza del 15,7%, una pasada. Esto según datos del IPC cerrados por el Instituto Nacional de Estadística. Pero claro, es que los alimentos son bienes de primera necesidad, que son aquellos productos y servicios que se consideran esenciales para la supervivencia de las personas. Pues ya me diréis si la supervivencia está asegurada, porque con este nivel de precios cada vez tenemos más el agua en el cuello. Han habido medios de comunicación como 5 Días que han entrado en los detalles, ¿no? Y por ejemplo, este medio de comunicación resalta pues el detalle, ¿no?, de este incremento de los alimentos, ¿no? Y podemos observar que el azúcar sube más de un 50%, la leche más de un 37% y el aceite más de un 35%. Sigo con el comentario, una pasada. Y aquí el análisis de fondo es la comparativa entre la inflación general o el IPC general y la inflación subyacente. La inflación subyacente es aquella que no tiene en cuenta ni los productos energéticos, ni tampoco los combustibles, ni tampoco los alimentos sin elaborar, es decir, que no tiene en cuenta los productos frescos. Y esa inflación subyacente está en el 7%, está muy alta. Y nos hace pensar que estas medidas que ha tomado el gobierno central, bienvenidas sean, de todas maneras, de rebajar el IVA de los productos de alimentación básicos del 4% al 0%, están bien, pero no son suficientes, porque fijaros en qué cotas de incremento estamos en estos momentos, por lo que hace referencia a elementos para nuestra supervivencia. Esto parece una caricatura. Y sin ir más lejos, yo ayer iba al supermercado de al lado de mi casa, que a mí me encanta el kiwi amarillo, y nada, el precio estaba a 7,99 euros el kilo. Vuelvo a la pasada. Y mi receta, pues mira, menos kiwi amarillo y más banana. Muchas gracias.